Buenos días. Señor Fernández, el de ayer fue el discurso inaugural del que va a ser el último alderique de orientación de su Gobierno. ¿Fue o habría de serlo un balance de 4 años de acción institucional inscritos en un ciclo de casi 8 años al frente de la presidencia del Principado? Y digo que habría de ser un discurso de balance porque su discurso podría resumirse en 2 grandes ideas: la complacencia y el reproche. Complacencia con la situación en la que se encuentra Asturias y con el labor de su Gobierno. Creo que la su lectura de los problemas estructurales de la nuestra comunidad pecó de superficial y, en sin falta de una visión catastrofista, en el meu discurso voy a intentar esbozar de algún dato que me abulta preocupante. Parece, por otra parte, que la acción política del su Gobierno brilló de avezu por la su ausencia y creo en sin negar avances, que es la mía responsabilidad señalar los déficits, porque el sentido de un alderique de orientación, creo que a nadie se escapa, consiste en repasar los aciertos y errores del Gobierno, siempre con vocación de contribuir al bienestar colectivo de Asturias, pero sin incurrir en el simple cruce de acusaciones. No venimos a discutir sobre culpabilidades, sino a falar de soluciones. Esa fue siempre la vocación de Podemos Asturias y ese creo yo, el espíritu que se desprende del acuerdo presupuestario logrado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por eso sorprendióme el segundo elemento que identifiqué ayer en su discurso, el reproche. Señor Fernández, usted centróse en atacar al mío grupo parlamentario, viendo más allá de la simple exposición de diferencias políticas. No dixo nada, o dixo bien poco, de brecha salarial, de migración, de mocedad, de innovación, de precariedad, de los servicios públicos de empleo, de sostenibilidad medioambiental, de conciliación, de cuidados, de conectividad rural o de emprendimiento, pero dedicó buena parte de su discurso a intentar responsabilizar a Podemos Asturias del devenir de esta legislatura y al final, casi de pasada, invitónos al acuerdo. Dudo de la sinceridad de esta invitación y creo que durante estos 4 años quedó claro que usted prefiere evitar un acuerdo con Podemos. De fecho, trabajó activamente para evitarlo, muy bien, en Asturias y en Madrid. Creo, en definitiva, que sobró agresividad y que faltó autocrítica, señor Fernández. Y el Gobierno el que tiene que exponerse ante la Cámara en un alderique de orientación y la su acción legislativa la que ha de ser evaluada. Y, en nuestra opinión, el balance de la legislatura es escaso, y eso demuéstrase no solo por las omisiones de su discurso, sino por muchas de las cuestiones que voy a exponer de arreu. Lo que tenemos que valorar hoy aquí es la situación a que se encuentra Asturias para medir el éxito de sus políticas y de sus prioridades. Señor Fernández, también mi discurso comentando el impacto y la extensión de una crisis que se genera de manera injusta debe ser igual de injusto no tomar en consideración este contexto adverso a la hora de valorar la su gestión. Pero tampoco debe ser sensato conformarse con el mal de muchos, sobre todo cuando la situación asturiana es una de las más complicadas de España. Según algunos estudios, España recuperó el 70% del empleo perdido durante la crisis, unos datos que hay que matizar, porque no podemos esquecer que la calidad del empleo creado es bien baja. Los salarios no se recuperen, la temporalidad y un mal masivo y la precariedad una lacra. Sin embargo, aunque la mayor parte de la sociedad siga estando mucho peor que va 10 años, de algunos indicadores recupérense tímidamente, pero no es el caso de Asturias. Al entamo de 2018, mientras en España el ritmo de afiliaciones a la Seguridad Social ya era del 3,3%, en Asturias estábamos en el 1,5%. Asturias solo recuperó el 26% del empleo destruido durante la crisis frente al 75% del conjunto de España. Asturias es también la comunidad que más Producto Interior Bruto perdió desde los comienzos de la crisis y una de las que más fundió la su inversión industrial, perdiendo más de un 40% en este apartado. De fecho, mientras el conjunto del valor bruto añadido del país del sector industrial crecía un 6%, en Asturias caía más de un 12%. Tampoco podemos atopar consuelo una actividad comercial e industrial que se estancaba mientras crecía un 6% en el conjunto del país. Parece que hay consenso en que el avivamiento de Asturias tiene mucho que ver con la incapacidad de recuperar el consumo interno y que la estructura demográfica asturiana no se entiende en sin décadas de eso juvenil. El despoblamiento es un problema serio, estructural, para Asturias. Alármanos que diga, considero que con cierta
y Xereza, que estamos a punto de revertir la situación de despoblamiento de Asturias gracias al crecimiento del medio rural. Francamente, non atopamos indicadores que nos faigan compartir el seu optimismo, quizás porque non los hai. Creemos que fueron bien rácanos con la dotación presupuestaria para planificar el plan demográfico. 17.000 euros non parece abondo para distribuir 2.200 millones e é lógico que con ese presupuesto non se pudieran recabar datos territoriales de nivel municipal que proporcionaren información afalladiza e pormenorizada. Presentamos 15 medidas para incorporar al plan demográfico. Algunas de las más importantes son la gratuidad y extensión de la red pública del 0 a 3, estableciendo el progresivo aumento de las escuelas con especial énfasis en el medio rural. Propusimos proyectos piloto de renta básica, avanzar hacia la erradicación de las listas de espera en el sistema público de dependencia y en ayuda a domicilio, apoyando a las familias asturianas en el cuidado de las personas dependientes y apostando por la su inclusión en el sistema público con salarios dignos para los trabajadores. Avanzar, incluyendo acciones concretas hacia políticas de vivienda pública que permitían doblar el número de viviendas de alquiler social y que pongan especial énfasis en la vivienda para la mocedad. Estas y otras propuestas, incluyendo medidas de desestacionalización turística o abono de matrículas universitarias, forman parte de una visión integral, para nos, de la crisis demográfica que nos diva permitir abordar de frente un problema estructural de la sociedad asturiana. Quizás usted había de decirnos por qué non está de acuerdo con estas propuestas en vez de falarnos de bloqueos abstractos. Parece injusto, casi frívolo, que acuse usted de tremendismo rural a las personas que en esta Cámara faense eco de una situación que preocupa y mucho a la gente del medio rural, pero también al conjunto de la comunidad. Fala usted de la salud del sector lácteo, por ejemplo, acreditando que non lle otorga excesiva relevancia a que pesearan 237 explotaciones lecheres nos últimos 3 años de legislatura, lo que consideramos un auténtico ere encubierto sobre el sector lechero asturiano. Hasta en 3 ocasiones solicitamos, cuasi rogamos, que se identificara la leche producida en Asturias en base a pastos del Cantábrico, medida que iba a proporcionar un valor añadido a las explotaciones lecheres asturianas. Esta medida, por cierto, aplícase en comunidades autónomas vecinas, pero en Asturias gran parte de nuestra producción está lamentablemente desprotegida. Olvídase usted del sector pesquero en su discurso, lo que quizás responda a que non lograron que las cuotas fueran xustas para la pesca asturiana. Por otra parte, en relación con el plan estratégico de la sidra, lo que esperamos es que les y los cosecheros de manzana tean incluidos con medidas claras de apoyo y no vayan a sufrir el mismo destino que cientos de explotaciones lecheres. Y es imprescindible, señor Fernández, reforzar les pilastres productives, la agricultura, la ganadería y la pesca para que puedan sostener a la industria asturiana en sin deslocalizaciones. Cuidar, mantener y proteger al sector primario es básico para un proyecto de país. Alegrámonos, por supuesto, de que lograran controlar la plaga de la polilla o manteca de la patata. Pero non nos parece que pueda considerarse que la política de control de plagas sea exitosa. Podríamos falar de la vespa velutina, del primero de la pampa, de la avispina y del castaño, o de la peste del pino, por mentar de algunas plagas con las que consideramos que non hai unha estrategia de control apropiada. Tememos de fecho que la concatenación destes plagas nos aboque a una severa crisis en sectores como el de la apicultura, la fruticultura o el sector forestal. Y plantealo, señor Fernández, non é tremendismo rural, como ustedes califican, sino la actitud responsable de un partido que presentó decenas de medidas en la Xunta General exponiendo la su postura y proponiendo también soluciones. Mire, en materia de sanidad tengo que lamentar que el su discurso fuera insuficiente e inconsistente. Insuficiente porque malpenes destinó unos segundos para despacharse sobre un área que en términos presupuestarios abarca el 40% de la su gestión. Inconsistente porque temo que hay más de propaganda que de planificación seria en muchos de los anuncios de la Consellería. La Consellería de Sanidad está trasladando a la población o intentando trasladar la idea falsa de que pueden reducirse las listas de espera sanitarias como por arte de magia, publicando un decreto en sin presupuestar más medios humanos y en sin que las derivaciones que promete supongan nuevos recursos. Las derivaciones a la sanidad privada y a la concertada non habrían de ser nunca una solución a largo plazo porque son más caras y de peor calidad. El decreto de la Consellería, tal y como está planteado, es un timo y las más de 100.000 personas en lista de espera sábenlo.
fai falta máis personal para a sanidade asturiana e fai falta tamén unha mellor xestión de los recursos disponibles. Recuerde que o nuestro grupo parlamentario non só está empeñado en reducir as listas de espera e non só presidió unha comisión de investigación que aportou unha batería de soluciones que se podrían e deberían aplicar de inmediato, sino que hizo llegar unha propuesta sólida e asumible na última negociación presupuestaria. 20 millones de euros, señor Fernández, que deben servir para un aumento real y absoluto de plantilla de 360 plazas en nuestro sistema sanitario. Recordemos tamén que máis adelante, cuando amenazaron con dinamitar la OPE de atención primaria, ofreciendo a traición les plazas del SAC, encamentamos a crear 49 plazas de atención primaria para salvar el conflicto xenerado por su reprobado consellero de Sanidade. Recordamos todas estas medidas porque siguen estando enriba da mesa como tal a nuestra voluntad de acordar para solucionar de una vez por todas los problemas de ineficiencia de la sanidad asturiana. De algunos podrían solucionarse sencillamente con la voluntad política de facelo. Quizás eso sea lo más triste. Ustedes siguen ocultando datos de las listas de espera. De ahí que yo sigamos exigiendo que publique los tiempos de espera reales, tanto para consultas como para procedimientos diagnósticos, cumpliendo con lo que establece el Real Decreto 605/2003, incluyendo también el portal Astur Salud, los datos de la espera non estructural en consultas, que ahora están ocultos. Permítame que ponga en duda también de sus conclusiones sobre la solidez del estado de bienestar en Asturias. Según el informe de 2017 de la Red Europea de Lucha contra la Provitud y la Exclusión Social, 178.031 personas en Asturias, el 17,2% de la población, vive en riesgo de provitud. El índice de provitud severa crece un 0,9% respecto a la cifra anterior a la de 2016 y triplicóse desde 2008. Esta situación implica que 57.000 asturianas y asturianos viven con menos de 355 euros mensuales por unidad de consumo y que la mitad de las personas en situación de provitud está en situación considerada severa. El riesgo de provitud afecta en Asturias a 130.162 personas, el 12,6% de la población total. Y Asturias replica la aguda feminización del problema, con 2 puntos más de mujeres, el 13,5%, que de hombres, que y el 11,6%. Tamén ten riesgo unha cuarta parte de pensionistas e la lista de espera por plaza residencial nerera non logrou baixar de les 1.200 personas en toda a legislatura. Tan malo iba a ser quedarse na crítica como non facer propuestas e o nuestro grupo parlamentario traballou para solucionar a situación de las personas estafadas nerera. Convidamos a que collabore para que la Comisión Parlamentaria Abierta avance. Y es necesaria la máxima implicación del Gobierno para que se esclarezcan los cuentos de l'ENA, para informar cómo debió a las personas afectadas sobre los sus derechos y también sobre los pasos administrativos que han de dar para ejercerlos. La mejor ley de transparencia y aportar luz y taquígrafos a los trabajos de una comisión de investigación fundamental para la justicia social en Asturias. Non tiene sitio la complacencia ante problemas estructurales de Asturias, señor Fernández, como los servicios sociales, la sanidad, el despoblamiento o el éxodo de la mocedad. Juan Luis Rodríguez Vigil, su compañero, declaraba en un bambucho que la mocedad que emigraba marchaba contenta, porque así nadie deben ser más cosmopolites, una frase atrevida que habría de avergoñar a una persona que cobra cada año más de 60.000 euros de dinero público de los presupuestos de Asturias. Esta visión non fai outra cosa que dar continuidade a aquella famosa expresión del agora senador Areces, cuando tildaba la migración juvenil de leyenda urbana. Supongo que todos y todas recuerden esta afortunadísima frase. Más de 30.000 asturianes y asturianos marcharon al extranjero desde el comienzo de la crisis y 60.000 hicieronlo a otras comunidades. Casi 100.000 personas en total, lo que supone un 10% del total de la población asturiana. Pero los colectivos de migrantes señalan que estos datos oficiales maquillen la realidad. El Gobierno solo reconoce a 3.000 asturianos y asturianas en el Reino Unido, mientras que la Marea Granate, analizando inscripciones en la Seguridad Social, apunta no menos de 15.000. Las condiciones de precariedad de esta migración, sea en Madrid, en Londres o Berlín, también son peores de lo que se reconoce. Somos el territorio europeo con menos mozos de edades entre 15 y 29 años, lo que está provocando la mayor crisis demográfica de toda Europa. Según un informe de 2015 del Consejo de la Mocedad, Asturias perdió al menos 2.200 millones de euros tras la crisis a resultes de este exilio por motivos económicos. Esta y es la realidad ruinosa para nuestra economía y para nuestra sociedad de lo que Areces denominaba llendes urbanas. El mismo Areces que fue señalado
como responsable político de supuestas prácticas corruptas por la Comisión de Investigación del caso Marea. El mismo Areces que fue señalado como responsable político de supuestas prácticas corruptas por la Comisión de Investigación del caso HIPAA. Todo ello sin que el PSOE alzara ni siquiera una cella en lo que en cualquier otra comunidad iba a ser un escándalo intolerable para cualquier partido comprometido con la lucha contra la corrupción. El mismo Areces, por cierto, que cobra 7.000 euros mensuales en el Senado, disfrutando de un retiro dorado, mientras miles de moces y mozos de Asturias vense obligados a abandonar a su tierra y a sus familias por la falta de oportunidades para topar un trabajo digno en Asturias que os permita llabrarse un camino de vida. La migración juvenil, leso de la generación de mozos y moces mellor formada de toda nuestra historia que estamos sufriendo en Asturias y un buen ejemplo de lo que sucede cuando se conxuguen la falta de iniciativa política y el entreguismo ante las dinámicas destructivas del mercado y los sos asientes. Y es casual que ningún mozo se apuntara al soplan del retorno del talento en 2017 y que solo dos volvieran a Asturias en 2018, cuando estamos hablando de una sangría de capital humano que se cuenta por miles de personas moces. Los datos que apunté, reconózolo de nueves, contextualícense en un entorno adverso, pero son indicadores de políticas fracasadas y también son claros indicadores de falta de firmeza o de ausencia de una estrategia a medio y largo plazo. Falaba aí de la situación crítica de la inversión industrial en Asturias. El caso de Alcoa non fai senón poner rostro a unos datos tan fríos sobre el papel como tráxicos para a comarca y la realidad social de Avilés. Más de 300 empleos directos en Avilés y otros tantos na fábrica da Coruña, 700 familias, miles de personas que dependen de una empresa que fue subvencionada de una forma más que generosa. Una empresa que ya era pública, vendía por el Partido Popular en muy buenas condiciones Alcoa, la su dueña actual, una multinacional estadounidense para la que Asturias non lle máis que un pequeño punto en el mapa de la su influencia mundial. Una empresa que proporciona a los sus accionistas muchos millones de euros de beneficios en un sector industrial estratégico, dominado por un fuerte monopolio y que contó y con eso recibió 1.000 millones de euros en subvenciones y ayudas públicos por parte del Estado español. Una empresa que cuenta con una nueva planta en Arabia Saudí que garantiza una producción más de 20 veces superior a la de las dos fábricas de A Coruña y Avilés xuntes. Y además va a hacerlo con costes infinitamente menores de la energía y de la mano de obra, pues allí va a trabajarse en condiciones de práctica esclavitud y laboral. Una empresa que ni siquiera alega como razones para pelear el alto coste de la tarifa eléctrica o la inestabilidad que provoca el sistema de subastes, un sistema que el bipartidismo critica pero contra el que no actúen. Sí provoca inestabilidad, pero también un reparto desigual en un sistema tarifario injusto. Un sistema tarifario de electricidad que fai que la xente tenga que pagar precios abusivos por tener luz en este país, dentro de un sistema eléctrico español sometido a un oligopolio que fai que en España se pague más por la luz que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Un oligopolio eléctrico que é consecuencia de la privatización de nuestro sector público eléctrico, Endesa, cuya privatización entamó el su partido, el PSOE, en 1988. Esto es bueno que lo sepa la gente. La producción de aluminio y el suministro de energía, sectores estratégicos para este país, fueron privatizados para llegar a situaciones como las que hoy sufren les y los trabajadores de Alcoa, Avilés y A Coruña, a quienes trasladamos la nuestra solidaridad, el nuestro apoyo y la nuestra fuerza de la lucha por mantener esos fábricas y esos puestos de trabajo. Todo esto hay que saberlo porque tenemos que tomar nota, no podemos permitir la pérdida de un solo puesto de trabajo más en Asturias. Desde mi grupo parlamentario ya falamos de revertir las privatizaciones para recuperar el control del patrimonio industrial. Si se puede nacionalizar la banca para sufragar la crisis con los impuestos de todos y todos, non vamos a poder hacer un esfuerzo para asegurar el empleo y la competitividad non solo de una empresa, sino de toda Asturias. Convidamos a trabajar en común para que Asturias se convierta, por ejemplo, en tierra de bones prácticas empresariales y modelo de crecimiento basado en una industria sostenible, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con crear empleo local, asegurando que los beneficios de las inversiones públicas queden en la comunidad. Comprometémonos a trabajar, señor Fernández, para que las pequeñas y medianas empresas asturianas, las que nunca marchen, las que siempre están ahí, reciban las ayudas públicas que tanto necesiten. Porque para que la recuperación económica sea real en Asturias, necesitamos crear empleo de calidad. Del su discurso de ayer también me resultaron inquietantes otros aspectos. Faló ayer usted de la construcción de nuevas infraestructuras educativas
Y citó de ellos ejemplos como el Instituto de la Fresnea, el Instituto de la Florida, el de Cangas de Onís o el de la Corredoria. Y es cierto que estuvieron falando ustedes de este sobres durante toda la legislatura, pero la realidad es que ningún de los proyectos se llegó siquiera a licitar. Puede que el caso más sangrante sea el de la Corredoria, donde ni siquiera se licitó la redacción del proyecto. Conociendo los antecedentes de la Consellería, tememos lo peor. Non hai IES, pero va a haber barracones. Y frente a esta situación, lo que nosotros llevamos pidiendo toda la legislatura es un plan de infraestructuras educativas con inversiones plurianuales. Y a día de hoy, porque a día de hoy non se empezó todavía en ningún de los centros comprometidos ni se consignó presupuesto abondo para llevarlos a término en los siguientes ejercicios. Respecto a la oferta pública de empleo, de la que también faló usted ayer, la previsión de convocatoria educativa para el próximo curso ya de 781 plazas para el cuerpo de maestros. Afirmen que esta convocatoria supone la mayor oferta pública de empleo docente de la historia, pero la realidad es que siguen en sin recuperarse los puestos de trabajo amortizados con las restrictivas tasas de reposición en los últimos 10 años, ni los puestos de trabajo desaparecidos a partir de la aplicación del Real Decreto de 2012 de recortes. Frente a esta situación en la que seguimos reclamando que se recuperen los derechos y condiciones de todo el personal docente, Podemos planteó la vuelta a las 18 horas en secundaria, el establecimiento de las 23 en primaria y convocatorias superiores a la actual tasa de reposición, dado que el 100% cubren las bases del ejercicio inmediatamente anterior, pero no les de toda una década que supusieron la desaparición de 30.000 puestos docentes en toda España. Solo con la vuelta a las 18 horas en secundaria y según los cálculos de comisiones obreras, en Asturias deben recuperarse 622 puestos de trabajo en la docencia asturiana. Mencionó usted la FP dual y preocúpanos que se siga ofertando en sin análisis previo de nichos económicos y de empleo y en sin objetivos políticos claros. Así mesmo, preocúpanos que non se aborde la situación de precariedad de parte del alumnado que, a más de ocupar puestos de trabajo en sin relación contractual reconocía, non recibe las compensaciones económicas mínimas ni la garantía de contratación posterior. Faló usted del libro blanco del prerrománico y non sé si sabe usted cuántas veces lo presentaron públicamente. Echamos en falta un análisis más fondero de la situación del patrimonio asturiano, así como un plan de trabajo y un desembolso de recursos. Solicitamos repetidas veces la reactivación del 1% cultural autonómico que prevé la Ley de Patrimonio desde 2001, pero que se suspende ejercicio tras ejercicio una ley de presupuestos. También pusimos el acento en la necesidad de elaborar un plan de patrimonio cultural de carácter general que aborde el análisis de situación, las necesidades, los objetivos y las prioridades de actuación sobre el conjunto del patrimonio asturiano, material e inmaterial, incluyendo nuevos patrimonios. También planteamos y la nuestra opinión alrededor del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, el IPCA. Están convirtiendo lo que habría de ser una de las principales herramientas de gestión patrimonial autonómicas en una carta de elementos patrimoniales en peligro de extinción. El IPCA ha de considerarse como lo que lleva una herramienta viva en constante evolución. Y para lograrlo solo fai falta de algo muy sencillo, cumplir y hacer cumplir la ley. Los ayuntamientos non pueden seguir en sin los sus respectivos catálogos casi 20 años después de la aprobación de la Ley de Patrimonio de 2001. Tenemos un gran reto en materia de patrimonio, la actualización, unificación y normalización de los registros patrimoniales estatales, así como la creación de un registro general de patrimonio cultural de Asturias de acceso público. Encamentamos al su gobierno a elaborarlo y non vamos a abandonar el nuestro empeño. Non nos quedamos únicamente con lo que dixo o señor Fernández, sino también con alguna cosa que non mencionó que a nuestro juicio comentó de manera insuficiente. Preocupónos la complacencia en materia de medio ambiente. En algunos concellos asturianos hay problemas de contaminación muy serios. Comentó usted con satisfacción los planes de calidad del aire de Avilés y Sisión cuando ni siquiera se llegaron a discutir en esta Cámara y los alarmes de contaminación son una constante. La estación que el Ayuntamiento de Sisión colocó en el Lloredal, por ejemplo, presenta unos datos que ponen en tela a su juicio el discurso del su gobierno. Non tenemos problema en reconocer que el su acuerdo para invertir 123 millones de euros en Arcelor y el acuerdo de abastecimiento de agua son positivos. E xamás tuvimos empache a la hora de reconocer aciertos. Pero usted non dixo ni unha sola palabra de la descontaminación de los terrenos de Arcelor. Non dixo nada de la crisis de depuración de aguas que sufre Sisión, que cada año se agrava más y este verano supuso el piese de la playa de San Llorenzo en más de una ocasión. La depuradora presenta severas deficiencias, como denunció Sisión si puede. Si nos asustáramos a su discurso, señor Sánchez, tampoco habría problemas de saneamientos del medio rural,
na ría de Viciosa, en Navia, na depuradora Macua, ni en el colector industrial de Avilés ou en el colector industrial de Abollo, que el Ayuntamiento de Sisión se negó a recepcionar por deficiencias na súa execución. Cuando fala usted de la disponibilidad de suelo industrial, tampouco tendríamos problemas en sumarnos a la celebración si non tuviéramos falando de millones de metros cuadrados de suelo industrial vacío, ocupando terrenos de alto valor que anguaño son inútiles. Sogepsa supón unha hipoteca para as arques públicas. Solo nesta legislatura, casi 50 millones de euros de los presupuestos autonómicos estuvieron bloqueados para mantener viva la sociedad que amenaza con llevarse consigo a sedes con la que el Gobierno pretende acabar de urbanizar Boves en Sierra. Sorprendiónos que anunciara el plan de movilidad del área metropolitana central de Asturias como una novedad para 2019, cuando lo que tendría que estar haciendo y explicar por qué no se puso en marcha en 2017 como se comprometieron de principio. Y un plan, además, que se va a llevar a cabo con una empresa externa y sin contar con los concellos que integren el área metropolitana. Ulleu acaba de presentar un ambicioso plan de movilidad y Sisión está trabajando en el suyo. Por el contrario, el grupo de transportes de la mesa creada a propósito del área metropolitana está sin actividad. Lamentaba usted la situación de la alianza social y política con las infraestructuras estatales y barrunto, que suceda de algo asemellado a lo que describíamos respecto al plan de movilidad. Los concellos asturianos non perciben que la Administración autonómica se empeñe en sacar adelante los proyectos que ellos resulten fundamentales. Al contrario, muchos de los compromisos fanaguos, el plan de vías de Sisión, la integración ferroviaria de Avilés o el soterramiento de vías de Llangreu, y para otros ni hay calendario ni hay previsión de inversión, como en el caso del plan de cercanías. Lo que se avanza, por supuesto, y el tercer carril de la A66, que afonda en esa política de aumentar capacidad y potenciar los desplazamientos en coche. Ayer mismo conocíamos que Fomento descartaba incluso que fuera para bus, BAO. Nada que ver con la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible. Una Ley de Transportes y Movilidad que en gran medida, y sabe usted perfectamente, o habría de saberlo, está en marcha gracias al empeño y las propuestas de nuestro grupo parlamentario. La ley que va a ver la luz después de más de un año de negociaciones tiene bien poco que ver con lo que planteó primeramente su gobierno, y las aportaciones de Podemos Asturias, Izquierda Unida y Ciudadanos fueron decisivas para dotar de contenido al planteamiento inicial. Porque intentó usted dibujar un panorama en el que parece que no hay forma de entenderse con Podemos Asturias si la realidad, señor presidente, es bien diferente. El área metropolitana, 8 años después de anunciada como promesa electoral, comienza a dar los primeros pasos y la folla de ruta que sigue el Gobierno y la que planteaba este grupo parlamentario, Podemos Asturias. Celebramos los acuerdos, pero non por ello deixamos de señalar as discrepancias. Non podemos conformarnos con facer un área metropolitana de cargos públicos. Necesitamos implicar a la sociedad neste proceso y para ello necesitamos avanzar en cosas tangibles que muestren a la sociedad en el su consulto las potencialidades de un área metropolitana. Non é a única propuesta de Podemos que seduce e congratulámonos por ello. Dixo usted ayer que van a solicitar que una de las oficinas de acción contra la despoblación previstas en el Pacto Nacional entre el Gobierno y Unidos Podemos asiente en el suroccidente asturiano. De fecho, esta fue la propuesta de Podemos Asturias presentada el pasado 13 de octubre en Cangas de Narcea durante la fiesta de la vendimia. El su gobierno, señor Fernández, opúsose a casi todas las medidas de Podemos Asturias. Opúsose a la gratuidad del 0 a 3, opúsose a duplicar en 12 años el parque de vivienda pública, opúsose a la limitación de salarios de los altos cargos, opúsose a subir el impuesto de patrimonio de las grandes fortunas, opúsose a reforzar la contratación de orientadores laborales, como se oponen a parar las privatizaciones de servicios públicos, que imponen de manera creciente, empeorando la calidad de las prestaciones pese a tener un mayor coste, mientras bloquean la oferta de empleo público de 2018, impidiendo que miles de paradas y parados puedan optar a unas plazas necesarias para los nuestros servicios públicos. Ustedes mantienen la administración asturiana atestada de nombramientos a deu, insubordinándose con esta Cámara, negándose a convocar los concursos de puestos de trabajo a los que la ley obliga a ellos y que las sentencias judiciales los exigen. Tampoco de esto faló en su discurso, señor Fernández. Son los nuestros servicios públicos, la nuestra administración pública, la de Tósito es, no la del su partido. Los servicios públicos no pueden seguir siendo el cortijo de la FSA. Han de cesar las privatizaciones y han de democratizarse la administración pública. Opusiéronse mesmamente a cumplir promesas suyas con las que coincidíamos y a las que intentamos dar un impulso, como la reforma de la ley electoral, como la ley de iniciativas populares, la ley de participación o la ley contra las puertas giratorias. Tampoco parece dispuesto a sumarse a la eliminación de los aforamientos porque nunca llegó el momento para reformar el Estatuto de Autonomía.
Va pouco el meu grupo parlamentario registró, xunto al de Izquierdas Unidas, unha iniciativa para reconocer la oficialidade del asturiano e del gallego asturiano. Hai quen se opón a esta medida, hai quen pretende ridiculizala, hai quen considera que non é prioritaria. Yo creo que se trata de unha cuestión de justicia e de dignidad, de defensa de los derechos de los asturianos e das asturianas e de orgullo pola tierra. Non fai falta falar en asturiano para defender Asturias, pero defender Asturias é defender el conxunto de la súa riqueza social e cultural, del seu patrimonio, de la súa memoria e de la súa identidad. E iso incluye, na nuestra opinión, e na de gran parte da sociedade, defender los seus idiomas, les seus lingües. Toles lingües, lo que non significa outra cosa que riqueza, riqueza cultural, patrimonio dun pueblo, porque la lingua asturiana non resta, sino que suma. Non é unha cuestión de opciones, é unha cuestión de derechos. Derechos de les e los miles de falantes en asturiano que non pueden ser tratados como ciudadanos de segunda por falar la nuestra lingua llariega. Si quer facer o sección de conciencia para apoiar aquí la oficialidade del asturiano, pois facela. Sobra un voto. Efectivamente, todas as lingües son riqueza, todas as lingües son patrimonio, todas as lingües deben ser defendidas e todas as lingües deben ser apoyadas para evitar que desaparezcan, porque ese sí que sería un daño irreparable, un daño cultural irreparable. Efectivamente, durante esta legislatura hubo un bloqueo, pero donde yo non foi un bloqueo de Podemos. Dice usted que Podemos bloqueó el cambio en 2015 cuando no apoyó un gobierno de Pedro Sánchez, pero resulta que el acuerdo de Pedro Sánchez con Ciudadanos y era tan inferior a las nuestras expectativas que solo en el año 2046 iba a alcanzarse la propuesta actual de salario mínimo. Repito, en el año 2046. El pacto por el salario mínimo de 900 euros alcanzado por Unidos Podemos y el PSOE iba a entrar en vigor de inmediato. Porque si nos ponemos serios, señor Fernández, ¿qué es lo que hizo usted por Pedro Sánchez? Echó ahí una mano, pero al cuello. Usted decidió apoyar a Mariano Rajoy con los argumentos que ya explicó en numerosas ocasiones y que no voy a entrar a discutir. Pero vamos a ser sinceros, ¿cree usted que el acuerdo presupuestario de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que usted ahora valora, iba a ser posible con el PP? Seguro que no. Sobre la mesa tenemos un acuerdo presupuestario que establece el salario mínimo en 900 euros, pero que avanza en muchas más cuestiones. Aumenta el presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda, aumentando la protección a los inquilinos. Esa es una de nuestras propuestas durante toda la legislatura, así como la ley de violencias sexuales propuesta también por Podemos. El acuerdo incluye una mejora de las becas y la reducción de las tasas universitarias, la reforma de la ley electoral con regulación del mailing electoral y la obligatoriedad de las llistes cremallera. Derógase el artículo 315.3 del Código Penal que perseguía a sindicalistas. Súbese el impuesto de patrimonio en un 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros y avánzase en medidas de desarrollo de la escuela de 0 a 3. No nos paremos en discrepancias puntuales y contemplemos el acuerdo globalmente. Y un logro. Y abundan temas nos que si non estamos de acuerdo seguramente podríamos llamar aspereces y traballar por el entendimiento. Y con este acuerdo sobre la mesa, usted decide lanzar un discurso lleno de reproches y ataques como si buscara de nueves impedir el entendimiento con Podemos Asturias. Señor Fernández, si en un contexto en el que toda la sociedad está ilusionada con la posibilidad de un acuerdo que permita aumentar el salario mínimo, usted solo sabe buscar la confrontación, quizás la traba por un acuerdo y es precisamente usted. No quiero pensar que por cálculos políticos o por cuestiones internas quiera dinamitar un acuerdo que viva mejorar la posición de quien lo suceda en la presidencia del gobierno asturiano. No quiero pensar que prefiera otra prórroga presupuestaria porque no va a ser usted quien tenga que gestionarla, sino de alguien que quizás no sea del su agrado. Prefiero pensar que estamos a tiempo de todo. Prefiero pensar que la su hostilidad hacia las propuestas de Podemos no impide reconocer que ya es el momento de estar a la altura de lo que necesita la sociedad asturiana. En Podemos logramos desbloquear la Oficina Anticorrupción, impulsamos con éxito la Comisión de Investigación de las listas de espera, seguimos impulsando la del ERA, logramos que se reduzca a la mitad la matrícula en la etapa educativa de 0 a 3, abrimos la reforma del Estatuto, conseguimos la recuperación de la jornada de las 35 horas, conseguimos que se aprueben medidas para que las empresas contratantes se ajusten a cláusulas sociales. Llevamos planteando propuestas y medidas sin descanso desde el principio de la legislatura. Impulsamos todo tipo de iniciativas parlamentarias
y acudimos con honestidad a 3 negociaciones presupuestarias, siempre con el objetivo de almagar un acuerdo que representara los intereses de la mayoría social asturiana. Vamos a volver a facelo, porque nuestro grupo parlamentario, non dá a legislatura por acabada por final. Pero la súa actitud deixa claro, como lleva ocurriendo desde 2015, que non tiene la menor intención de alcanzar un acuerdo con Podemos Asturias. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podría reproducirse en Asturias, y ayer dio la impresión de que usted va a hacer todo lo posible por impedirlo, como hizo todo lo posible por impedir que Pedro Sánchez fuera el candidato del PSOE y como hizo todo lo posible por impedir que en Hungría hubiera un gobierno de cambio.